Ya. Entonces vamos a ver, hoy día vamos a trabajar el tema de base de datos en Android. Bien, SQLite. Vamos a explicar más o menos cómo se genera una clase conexión, muy parecido a lo que es Java 1. Bien, ¿se acuerdan que en Java 1 creamos una clase conexión, después creamos un POJO, después un DAO, donde estaban todos los elementos para buscar, eliminar, actualizar, etcétera? Bien. El proyecto se debe llamar con base de datos y su apellido, porque lo que no alcancemos a hacer acá va a quedar algo de tarea y eso se evalúa como control número 2. ¿Bien? Por lo tanto, es importante armar muy bien la primera parte. Por eso el video se va a demorar un poco, nos vamos a demorar porque hay que ir escribiendo bien. ¿Vale? Al final la idea es poder corroborar que esto funciona. ¿Bien? Hay una para los que, por ejemplo, no tengan dispositivo y lo quieran ejecutar o están en estas máquinas de acá, hay un alumno que me dijo que había un emulador que se llama Nox Player también. La idea es que lo busquen, lo descarguen, lo instalen, los que no tengan dispositivo para poder probarlo, y es mucho más rápido que el emulador que trae Android. Bien, entonces para que lo revisen también ahí. Cuando lo instalen, lo más probable es que les pida la API. Eligen una API de 21 o 19. Bien. Bien, entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Bien, y el proyecto se va a llamar, en este caso, eh, base de datos y su apellido. Bien, yo le voy a poner base de datos y la sección que es la 911. Bien, eso se queda por defecto. Eso también. Y finish, ¿cierto? Ahí. En esta oportunidad nos vamos a trabajar con el diseño, nos vamos a enfocar principalmente en explicar la estructura de la base de datos, de cómo se conforman los elementos para poder trabajar con base de datos. Les voy a dejar también el, el manual, ¿ven? El manual que yo tengo acá, pero no lo vamos a hacer tan específico, el manual que está acá. Acá está como el paso a paso que hay que hacer, ¿bien? Pero la idea es poder explicarlo en realidad, la idea no es copiar y pegar, y la idea es saber más o menos cómo poder trabajarlo, ¿bien? Está el tutorial hasta el crear el toolbar, ¿bien? Entonces ahí los podría ayudar también, ¿vale? Eso lo subo en un momento, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una aplicación en donde va a ser como un registro de mascotas, ¿bien? En donde hay una tabla y la idea es que cuando yo ejecute esto los datos queden guardados en el teléfono, ¿bien? Entonces para ello es necesario trabajar con bases de datos locales, ¿bien? Por lo tanto, eh, hay una tablita ahí, ¿cierto? Con todas las características que deberíamos especificar: un ID, integer, autoincrement, un nombre de tipo texto o varchar también puede ser, raza de tipo texto, género de tipo texto y peso de tipo decimal. Bien, esos son los valores que vamos a tener y ese va a ser la primera mascota que vamos a registrar. La idea es poder partir con una mascota. Bien, eh, para poder trabajar con base de datos es necesario trabajar con una clase conexión que se encargue de poder crear esta base de datos. Bien, ¿cuál es la complejidad acá? En realidad que esta clase conexión depende de una clase mayor que se llama SQLite Open Helper, ¿bien? Y esta clase nos obliga a tener dos métodos que son obligatorios, ¿bien? Y esos métodos que son obligatorios lo vamos a explicar también cuál es su funcionalidad, ¿bien? Entonces esa es una de las características que vamos a ir construyendo, ¿bien? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos y la base de datos se debe crear aquí dentro de la misma clase. Antes, ¿qué hacíamos nosotros? Antes nosotros íbamos al phpMyAdmin, yo les pasaba el código SQL y ahí lo ejecutábamos, ¿verdad? Era externo a la aplicación. La diferencia acá es que este componente de aquí crea la base de datos, ¿vale? Por lo tanto, cuando se cree el proyecto, bien, lo primero que vamos a trabajar aquí, vamos a crear un package en su proyecto, bien, y este package se va a llamar, en la carpeta de Java, el package se va a llamar base de datos, bien. Entonces nuevo, fíjense que tienen varias carpetas, pero la que dice package, bien, la que dice package, perdón, a ver, clic derecho, nuevo,
package. Bien. Y aquí elegimos, aquí miren, el que dice main, por si acaso. Bien. Tiene que estar seleccionado main si es que le apareció ese diálogo. Bien. Seleccionan main/Java, que sería este mismo. Bien. Le ponemos OK y nos va a pedir el nombre del package. Le vamos a poner base datos o base de datos, como le quieran llamar. Database, no sé. Bien. Ah, lo creé afuera. Sorry. Vamos a ver si lo podemos arrastrar aquí. Ok. Refactor. ¿Sí? Arrástrenlo acá. Bien. Y les va a pedir que lo refactoricen. Bien. ¿Sí? Sí, en el main activity. Hice clic derecho sobre el Java, ¿cierto? Sí. Se puede arrastrar y no hay problema. ¿Bien? O lo borran y hacen clic derecho aquí. ¿Bien? ¿Vale? Dentro del package que está ahí, ¿bien? Si alguien tiene dudas lo borra y lo puede crear aquí. Miren, clic derecho, nuevo, package, y ahí se crea directamente. ¿Vale? Si es que alguien tiene problema, lo borra y lo crea dentro de ese package. ¿Bien? Dentro de ese package vamos a crear una Java class. ¿Bien? Y esta Java class se va a llamar, como dice la figurita, se va a llamar conexión helper. Ese componente vamos a trabajar. ¿Bien? Conexión helper. ¿Bien? En el package. Sí, en el package, clic derecho, conexión helper. ¿Bien? Ya. Este package, lo que nosotros vamos a hacer acá es lo siguiente. Aquí lo que nosotros vamos a definir son las propiedades que va a tener la base de datos, ¿bien? O el archivo principalmente. Lo otro importante es que esta clase necesita un atributo privado que se llama string static final. Son constantes. ¿Bien? La idea es que nunca cambien estas variables. ¿Bien? Y se va a llamar database. Ahí. Y va a tener otro atributo que también va a ser estático, que se va a llamar versión. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué es lo que va a hacer entonces esta clase de conexión? Él va a generar una base de datos, que en realidad va a ser un archivo, que se va a llamar así, data. ¿Bien? Y dentro de ese archivo se van a ir guardando la información que nosotros vamos a configurar. Bien, esta clase es especial, ¿por qué razón? Porque esta clase debiese heredar de otra clase, de una clase mayor, como lo hicimos con el adaptador y con el viewholder de la clase pasada. Aquí vamos a tener que heredar de otra clase que se llama SQLite OpenHelper, que sería esa que está ahí. Bien. Cuando ustedes hereden de esa clase, automáticamente, ¿qué va a pasar ahí? Nos va a dar un error, ¿cierto? Y lo que nos está pidiendo aquí es lo siguiente, que implementemos todos los métodos que son abstractos. ¿Bien? Cuando escriban la herencia en este caso, vamos a tener que desarrollar dos métodos importantes. Si ustedes dan clic a implementar, ¿bien? Les va a aparecer dos elementos, ¿bien? Que son el onCreate y el onUpgrade. ¿Bien? Le ponemos OK y se debieran generar esos métodos. Los métodos que están abajo entonces son generados de forma automática, no se copian, ¿vale? Pero aún sigue estando el error, ¿cierto? Hagan ese proceso primero. ¿Para qué sirven estos métodos? El onCreate es un método que se ejecuta cuando nosotros ejecutamos la aplicación por primera vez. Si está todo correcto, el método onCreate lo que hace, se ejecuta, pero se ejecuta una única vez. Si más adelante yo vuelvo a ejecutar este proyecto o lo vuelvo a configurar y ya se creó el archivo, ¿bien? Entonces ya este método no se ejecuta, ¿bien? Porque el archivo ya existe.
más adelante, ¿qué pasa si yo quiero modificar la base de datos? De ahí está el otro método, que es para actualizar la base de datos. ¿Bien? Y cuando se ejecuta este método se va a ejecutar cuando yo cambie la versión de mi base de datos. Si yo cambio el numerito automáticamente se va a ejecutar este método. Pero si lo dejo así, ya se ejecutó ese archivo, pasa de largo. ¿Vale? Entonces lo vamos a explicar después también cuando lo terminemos el archivo. Además, lo que tenemos que hacer acá es crear un constructor. Por eso nos está dando ese error. ¿Bien? Y ese constructor se debe llamar, igual que la clase, ¿cómo se llama la clase? Connection Helper. Y él debe recibir un contexto de la aplicación que se llama context, ese atributo. Context. Si es que le hubiese dar un error, hay que importarlo. ¿Bien? Context. Bien. Abrimos llave y cerramos llave. Entonces lo que tenemos que hacer acá es que vamos a tener que declarar tenemos que llamar al constructor que es de esta clase, de la clase que estamos heredando, y acá le vamos a tener que pasar algunos parámetros, ¿bien? En este caso, ¿bien? Y los parámetros que vamos a tener que pasarles en este caso a nuestro constructor viene siendo context. Si se fijan, ahí me da como una ayuda, aparece la ayudita ahí. Bien. Este constructor debe recibir, porque él es el que va a crear el archivo, él es el que va a crear la base de datos. ¿Bien? ¿Qué más recibe? ¿Un string? El nombre de la base de datos, ¿cierto? No vamos a trabajar con cursor factory nosotros, entonces debería ir null. Y la versión que tenemos, que en este caso es la 1. ¿Bien? Entonces ahí sería database name, entonces acá null, porque no vamos a trabajar con cursor factory, y version. ¿Bien? Y ahí ya nuestro código está ok. ¿Vale? Entonces esa es la primera parte. Siempre que ustedes necesiten crear una clase de conexión para crear una base de datos, necesitan un archivo connection helper con un nombre, versión y esa estructura. ¿Bien? Bien. ¿Vale? ¿No importa si no me tira el factor? No, esto de aquí, Sí. no. Si está bien, si está en amarillo o en mi caso amarillo o verde, está bien. ¿Vale? Si está en rojo hay que revisar. Recuerden que esto de aquí es automático, se genera solo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces si no lo generó, no importa. Bien. Ahora, lo otro que necesitamos acá es la buena práctica en realidad, así trabajan los gringos en realidad. ¿Bien? Definen todo como variables estáticas, ¿bien? Porque aquí tenemos que definir la tabla, tenemos que crear esa tabla nosotros, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer acá, le vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos, ¿bien? Públicos, que representen a los elementos que están en esta tabla, ¿bien? Ejemplo. La idea es que sean constantes. Eso. ¿Bien? Después lo pueden copiar y pegar si gustan después ahí. Lo que estamos haciendo acá es anotando toda la información pero como variables. Por ejemplo, el ID de la tabla se va a llamar así. ID. El nombre de la tabla, o el nombre de la mascota, mejor dicho. El nombre de la mascota se va a llamar, voy a poner nombre mejor. Se va a llamar nombre. Después viene la raza, con mayúscula. Después que viene género. Y peso. Ahí está.
¿Por qué es importante usar variables? Bien, porque supongamos que yo estoy programando después el DAO, yo quiero eliminar una mascota y tengo que especificar el nombre de la tabla. Y supongamos que yo me equivoco en el nombre de la tabla, aquí. Bien, entonces la forma en cómo nosotros vamos a acceder o vamos a decir quiero eliminar delete from, no sé, y digo la tabla, yo no digo mascota, sino que yo llamo a esta variable, table. Y ese tiene el nombre de la tabla. Aunque la mascota aquí alguien se haya equivocado, si alguien por ejemplo se equivocó y lo puso así, da lo mismo, porque nosotros vamos a acceder a la variable table. ¿Bien? Es una buena práctica que más o menos es lo que vamos a tratar de hacer nosotros también acá. ¿Bien? Profe, entonces es una tabla, o sea, una tabla por conexión o podemos hacer más tablas? Podemos hacer las tablas que queramos. ¿Sí? ¿Y cómo las diferencias si solamente se va a tabla? Table, en este caso, como es una, le pusimos table, pero en este caso podría llamarse table mascota, table mascota ID, mascota nombre, mascota raza, si fuesen más de una tabla y hubiesen campos repetidos. ¿Bien? Es más tedioso, pero a lo largo es más cómodo. Cuando lo veamos, cuando construyamos el DAO, vamos a ver que es más sencillo de esta forma. ¿Bien? Entonces, estamos menos propensos a equivocarnos. Bien, entonces una vez que tenemos la información de cada uno de estos elementos de acá, fíjense bien, ahí está, lo que tenemos que hacer en el método onCreate es crear una tabla en base de datos. ¿Se acuerdan cómo crear una tabla en base de datos, no? ¿Sí? ¿Estamos bien, cierto? No. Vamos a crear primero un script. ¿Bien? Más igual. Ahí, ¿cierto? ¿Cómo creamos una tabla entonces? ¿Cuál es la primera instrucción? Créate table, ¿cierto? Aquí, ojo, porque si algo falla aquí, no puede lanzarse la aplicación. Considerar el espacio al final, ¿vale? ¿Qué viene ahí? El nombre de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Mascota. Pero en este caso usamos la palabra table, ¿cierto? Y hacemos un más. ¿Y qué viene después? Llave o paréntesis o corchete. Paréntesis, ¿cierto? Recuerden que la sintaxis del create table es create table, nombre de la tabla, abro paréntesis, y después que vienen los atributos, ¿cierto? Que sería ID, integer, auto increment, primary key, ¿verdad? Entonces vamos a definir todos esos elementos. Por eso hay que tener cuidado con los espacios, ¿vale? Entonces acá script nuevo, de nuevo, ¿cierto? Más igual. Y aquí ponemos la primera columna. Podríamos hacerlo todo en una línea, ¿verdad? Pero se puede enredar mucho. ¿Bien? Voy a subir un poquito. Ahí. Ahí. ¿Cómo se llama en este caso la columna? ID, con mayúscula, ¿cierto? Más. Ojo aquí. Espacio. Es integer. Según la estructura de aquí, ¿cierto? Según esto es integer primary key y todo junto, auto increment. ¿Bien? Coma. No se les vaya a olvidar la coma ahí. En MySQL es así. ¿Bien? En SQLite la sintaxis es todo junto. ¿Ven? Por si acaso. Alguien le puso guión bajo. Entonces tenemos ID, espacio, integer primary key, auto increment, coma. ¿Verdad? ¿Qué viene ahora? Nombre. Y el nombre es un... Pero en este caso SQLite es más cómodo text.
Bien. Hacemos lo mismo acá entonces. Sería script más igual nombre, coma, perdón, espacio, text, coma. Recuerden los espacios y ahí copio y pego después. El otro era raza, género, y falta una que sería el, pero el peso, ojo, es double. El último no lleva coma. Vamos a dejar ahí, con un punto y coma al final. Bien, ahí. Entonces recordar, acá, los espacios, espacio, 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 espacio. El último no lleva coma porque terminamos la instrucción, cerramos el paréntesis que está arribita y terminamos con un punto y coma. ¿Bien? Una vez que tenemos todo eso definido, ¿bien? Este método onCreate tiene un objeto muy importante que se llama SQLite Database. ¿Bien? Y se llama el objeto DB. Entonces nosotros podemos hacer esto, miren. DB punto ejecutar un script. ¿Bien? Entonces lo que estamos haciendo en esa línea es que estamos ejecutando todo el script que nosotros creamos. Si está todo bien, lo crea. Si no, no se crea el archivo. ¿Vale? Falla. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Lo otro que tenemos que hacer también es insertar un registro. Recuerden que la idea es que la base de datos tenga aquí a Bobby ingresado, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es lo mismo de arriba. Bien. Pero acá, entre comillas, le vamos a poner insert. Ojo, si lo pintan azul es porque está bien escrito. Mayúscula, minúscula. La gracia que tiene Android Studio es que entre las comillas reconoce las instrucciones de SQL. ¿Bien? En el otro no lo reconoció en el de arriba porque es un string. Y aquí estamos directamente aplicando la instrucción. ¿Cómo insertamos una mascota entonces? Insert into. ¿Qué viene ahora? El atributo que sería la table. ¿Sí o no? ¿Qué viene ahora? Espacio. Values. Y ahora vienen los elementos, ¿cierto? Null, ¿cierto? Porque es autoincrementable. ¿Qué viene ahora? Nombre. Comillas simples. Bobby. Raza. Según esto de acá es boxer. Me corro un poquito para acá. Ahí. Subo un poquito. Género. Macho. Y el último no va con comillas. Supongamos que pesa, no, pues los boxers son más o menos pesados, ¿verdad? 4 puntos. Entonces, inserito, espacio, espacio, bien, null y toda la instrucción que tenemos ahí. O sea que cuando ejecutemos nuestra aplicación debería haber un perro. ¿Y cómo lo vamos a comprobar después? Mostramos por consola si es que ese perro está o no está. ¿Bien? Es fácil de implementar esa parte. Bien, tenemos eso. Entonces, este método, ¿cuántas veces se ejecuta? Una vez. Si está todo bien, se va a ejecutar una vez este método. Solamente una. Supongamos más adelante que yo no quiero que, a lo mejor quiero que agregarle un nuevo atributo. Por ejemplo, no sé, la edad del perro. ¿Bien? Entonces
Entonces, como este método no se va a ejecutar, porque se ejecuta una vez, ahí se ejecuta el onOutBreak. ¿Bien? Y para poder configurar ese método, lo que hay que hacer es cambiarle la versión. Nada más. Entonces, cuando uno le cambia la versión y lo ejecuta, automáticamente esto reconoce que la versión es nueva y se ejecuta esto. ¿Bien? Por lo general, lo único que hago yo acá, llamo al método de arriba. ¿Bien? En caso de, por ejemplo, si tengo que actualizar la base de datos la modifico acá y después cuando se ejecute el onUpgrade yo hago esto. Llamo al onCreate y le paso db. Eso es todo. ¿Bien? Eso es lo que debería tener esto. Se pueden hacer otras operaciones más, como migrar la versión anterior a la nueva versión, pero ese es otro parte. Después lo vamos a, si tenemos tiempo, lo aplicamos. Bien. Hasta ahí ya tenemos la primera parte, que sería esa que está ahí. Bien. Y ahí ya estaría lista la clase de conexión, si está todo bien. Bien. Fíjense muy bien en los espacios, que esté todo perfecto. Bien. De todas maneras, cuando lo ejecutemos nos vamos a dar cuenta de si hay errores o no. ¿Bien? Pero si nosotros queremos agregarle más valores. Se puede hacer. Acá. Tú le puedes agregar más valores aquí, hacia abajo. ¿Bien? ¿En este? Ah, sí, pues. Acá. Sí, pues tú. Sí, pues. Aquí mismo. Aquí mismo abajo. Sí. Ustedes van agregando más. Pero ¿cuál va a ser la misión de ustedes? Crear un formulario en Android, ¿cierto? Y que ustedes por medio de un botón lo agreguen. ¿Vale? Esa es la idea. Ya, ahora, siguiendo con el monito de acá, esto está listo entonces. Connection Helper. Lo que debemos hacer ahora es crear una Java Class que representa un pojo, que es la mascota. Bien. Para efectos más simples, lo vamos a trabajar con atributos públicos. Bien. Para no estar construyendo los set y get y todo eso. Bien. Lo vamos a definir como atributos públicos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el proceso que van a hacer ustedes? Acá, en su proyecto, ahora vamos a crear en base de datos un nuevo class. ¿Bien? Se va a llamar mascota. ¿Bien? Mascota. ¿Bien? ¿Ok? El error de la clase de conexión debería desaparecer. Sí. Si no aparece, si tienen error, me avisan. ¿Tienen error? Ya, vamos a revisar. Mientras tanto, ¿qué van a hacer ustedes aquí? Van a declarar los atributos que habíamos definido en la base de datos. ¿Qué atributos hay? El ID, que era entero. El nombre, que era string. La raza, que era string. El género, que era string. Y el peso era decimal. ¿Y todo mayúscula? ¿Vale? ¿Todo mayúscula? No, Se tienen que llamar de esta manera. Los últimos pesos. con minúscula. Sí, como. ¿Mayúscula o minúscula? El último actor. No sé. ¿Qué pasó? Su profe dijo que lo usamos como toda la cuota aquí, ¿verdad? Va a ser raro. ¿Qué cosa? Ah, pero después le puso como. Después le puso ya. Porque después lo declaró un peso. El peso. No, pues si mismo es lo doble, porque era decimal. ¿Pero acá esto? Pues no.
Se le puso mal, pero todo. Dobla Se eso. todo. Ahí, una princesa. Está ocurriendo esta cosa. Completamos los atributos entonces. Raza, género, y este es decimal, ¿cierto? En la otra lo habíamos declarado como sin porque lo declaramos peso. ¿Cuál? En la base. ¿En la base de datos decimal? Que la No, canción arriba es string. dice string. String peso, porque es igual comilla peso. ¿En dónde? La primera, ahí. Dice string. Ah, sí, pero eso es interno acá, pero acá es lo que, esto es lo que manda. Eso es lo que. A ver. Y si lo refresco. Hagamos el constructor entonces acá. Necesitamos 3 constructores. Bien, el primer constructor va a ser, lo vamos a crear a mano mejor para que no se enreden. Sería así. Ese es el primer constructor. ¿Vale? El segundo constructor se genera con alt insert. Recuerden que ustedes con alt insert sería algo así. Aparece el constructor y ahí seleccionamos todos los campos con Shift, ¿cierto? O con el mouse ahí ustedes lo seleccionan. No, con Shift. Ahí. ¿Ven? Seleccionamos todo eso y lo generamos, ¿vale? Con alt insert. ¿Ok? Y el otro constructor que necesitamos, también tenemos que apretar alt insert, sería así, miren. Constructor, pero seleccionamos desde el nombre hacia abajo. En caso de que necesitemos ese constructor en algún momento. ¿Por qué razón? Porque el ID es autoincrementable. Entonces en algunos casos nos vamos a necesitar el ID. ¿Bien? Entonces, ok. Y eso es todo. ¿Bien? Eso es todo lo que necesitamos para el constructor. ¿Vale? Necesitamos 3 constructores. Este se hace a manito, más rápido. Y los otros se generan de forma automática. ¿Bien? Si no me equivoco, eso es todo. ¿Bien? Y después pasamos a la parte más importante, porque acá, ahora, según este esquema de acá, tenemos que hacer el CRUD. ¿Verdad? Y el CRUD, en este caso, utiliza la conexión. ¿Y qué más utiliza? El POJO. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a tener que hacer ese proceso de ahí. ¿Bien? Para ello, vamos a crear una nueva Java Class y le vamos a llamar a esta Java Class CRUD. ¿Bien? Nuevo, Java Class, con mayúscula, CRUD. O CRUD mascota, si quieren, no sé. ¿Bien? Ahí está. ¿Bien? Ya. Esta es la primera parte. ¿Bien? Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Necesitamos acá 2 cosas. Necesitamos un private connection helper, que le vamos a llamar helper. ¿Bien? ¿Qué es la conexión? ¿Bien? Necesitamos además un content values que se va a llamar values. Bien, ahí está. Y creo que eso necesitamos. ¿Bien? ¿Qué es lo que necesitamos ahora acá? Necesitamos un constructor. ¿Por qué un constructor? Porque este constructor, cuando sea creado, la idea es que se genere un helper. O sea, llamemos al constructor que tiene el connection helper, que sería ese constructor. Y ese constructor, ¿qué es lo que recibe? Un context. Por lo tanto, este método, perdón, este objeto, esta clase, perdón,
tiene un constructor y él también tiene que recibir un context, que es el contexto de la aplicación que viene del main activity, que después vamos a hacer todo el enlace. Recuerden que para importarlo tenemos que usar un alt enter. Por ejemplo, a mí me aparece en rojo acá, me posiciono aquí en cualquier parte, alt enter y se importa. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer acá? Acá vamos a crear el helper. ¿Bien? Y para poder crear el helper lo hacemos con un new connection helper y le pasamos el contexto. ¿Bien? Ahí ya hicimos el enganche nosotros con la clase conexión. Porque la clase conexión, como el constructor recibía un contexto, nosotros ahí le pasamos nuevamente el contexto. ¿Bien? Y lo otro que necesitamos son los values que cuando hagamos el insert, vamos a explicar para qué sirve el content values. ¿Bien? Values. ¿Y ese contexto que se lo da el main Se lo da el main activity. activity? ¿Bien? Se lo da una actividad. ¿Bien? Ahí se le pasa el this cuando lo crean. ¿Bien? Ahí está. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, esa es la primera parte. ¿Bien? Esta clase es súper importante porque nosotros después llamamos a esta clase. ¿Verdad? Cada botón llama a un método dependiendo de lo que queramos hacer. Siguiente. Vamos a crear el método que se va a llamar public, todo void nomás, ¿ven? Para que sea más sencillo. Insert. ¿Qué queremos insertar acá? Una mascota. ¿Qué tenemos que recibir como entrada entonces? Nombre, la raza, género, peso. Pero es mejor recibir ¿qué cosa entonces? La mascota, ¿cierto? Ahí. Se supone que ella acepta que viene con todo. Claro, asumimos que la mascota viene con todo menos el ID, porque el ID se genera solo. Por eso creamos el otro constructor que inicializa todo menos el ID. ¿Bien? ¿Y quién lo manda eso? El activity. Cuando yo pinche en el botón, ¿qué va a hacer el activity? Captura la información. ¿Así como del controlador, por así decirlo? Sí. Claro, estoy haciendo como la especie de controlador el activity. ¿Bien? Y el XML es como el HTML. ¿Bien? Ahora, lo primero que necesitamos hacer acá, ¿bien? Es lo siguiente. Por lo general algunos hacen try catch, lo pueden dejar con try catch o sin try catch, dependiendo si está todo bien. Básicamente el try catch sirve para ver si es que hay errores o no. O sea, si lo codificamos bien, no deberían haber errores. ¿Bien? Ahora, lo primero que se recomienda, vamos a trabajar con content values. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el semestre pasado también JPA? Y ahí los métodos se generaban solos, hacíamos un persist y se grababa automáticamente. O lo que nosotros hicimos en la clase de conexión, que fue insertar uno con SQL nativo. ¿Verdad? En este caso, la idea, nosotros podríamos aquí, podríamos insertarlo de forma nativa, uno por uno los campos. ¿Bien? Pero la idea también es poder, como ya lo vimos en el Connection Helper, la idea aquí es poder explicar los otros métodos que ofrece Android para poder trabajar, que son mucho más sencillos y mucho más cómodos. ¿Bien? Por ejemplo, miren, lo primero que vamos a necesitar en este caso, ¿bien? Perdón, y el otro atributo que me había faltado declararlo arriba, ¿bien? Para no estarlo declarando a cada rato, se llama SQLite Database. ¿Bien? Si no me equivoco, que es este mismo de acá. SQLite Database, ese mismo. ¿Bien? Bien, ¿qué necesitamos aquí? Este objeto es el más importante de todos, el SQLite Database. ¿Por qué? Porque este objeto se crea a partir de una conexión. ¿Bien? En este caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a insertar datos, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a tener que especificar acá es que el helper, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a escribir en la base de datos o voy a leer en la base de datos? Escribir, ¿cierto? Por lo tanto, ahí seleccionamos que este objeto DB va a ser de tipo escritura. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que especificar.
Lo otro que hay que hacer también es que la idea es lo siguiente, miren. Este objeto de B tiene varios métodos que ya vienen predefinidos, miren. Este método ya lo conocimos. Este de aquí. Ese ejecuta la instrucción nativa. Inserito. Lo podríamos hacer así. O la otra alternativa es esta, pero ahí hay que concatenar, comilla simple, comilla doble. Es más tedioso el trabajo. La otra forma es que fíjense que aquí nos dice que ya nos aparece un método que se llama insertar. Pero fíjense lo que pide. Pide una tabla, pide un column hack. ¿Y qué es lo que pide? ¿Cuáles son los valores que quiero insertar? ¿Vale? Por lo tanto, antes de llamar a este método, lo primero que vamos a tener que hacer es llenar los valores. ¿Bien? Y principalmente acá, ese values, primero, como es un contenedor de valores, si es que antes habían valores para que no se enrede, primero lo limpiamos. ¿Bien? Y lo otro que vamos a hacer aquí, con el values, es, hay un método que se llama put. ¿Bien? En donde es como un hash map, se llama, ¿bien? En donde nosotros en el key especificamos el nombre de la columna de la tabla y en el otro especificamos el valor que quiero que se guarde en esa columna. ¿Bien? Por lo tanto acá, si yo pongo put, ¿cierto? ¿Cómo se llama la columna nombre? Nombre, ¿cierto? Pero aquí, ojo, y aquí viene el concepto. Yo llamo al connection helper, punto, y llamo a la columna. Para no estarla colocando entre comillas, porque si la coloco entre comillas es más propenso que me equivoque, ¿verdad? O hay mucha más probabilidad que me equivoque. En cambio acá accedemos a la columna que ya está definida en la clase connection helper. ¿Bien? ¿Y cómo se llama el valor que quiero guardar en esa columna? m.nombre. Recuerden que recibimos la mascota. Entonces lo que estamos diciendo acá es que el nombre de mi tabla lo asocio con el nombre de mi mascota. Y así con cada uno. Es copiar, pegar después no, ¿cierto? Sería algo así. Sería nombre. ¿El otro cuál es? ¿Género? Género. Ahí sería género. Acá sería raza. Raza. Y falta uno, ¿cierto? Peso. Peso. ¿Bien? Ahí. Entonces, y así no usamos comillas simples, comillas dobles, que nos equivocamos en la tabla, etc. ¿Bien? Entonces, ese es uno de los primeros elementos que vamos a tener que implementar. Una vez que tenemos listo el content values, o los valores que quiero insertar, ¿bien? Ahora viene la siguiente parte, que vendría siendo acá el db.insert. ¿Bien? Y si nosotros nos colocamos acá, ¿verdad? En el insert, lo primero que tenemos que especificar es el nombre de la tabla. ¿Y cómo se llama la tabla? Mascota. La idea es no poner aquí mascota porque alguien se podría equivocar. ¿Bien? En este caso sería connection helper.tabla. Y ahí me olvido, si se fijan, no estoy trabajando con los valores directos. Pero, ¿por qué no ocupamos el helper que creamos al principio? ¿En dónde? Aquí. En Clara. Ese. Acá lo estamos ocupando porque como nosotros creamos aquí, por aquí está, ¿Sí? aquí nosotros vamos a crear ese connection helper que va a estar, este va a trabajar directamente con el archivo que nosotros configuramos en el connection helper. Ah, no tiene nada que ver con lo que... Claro. Entonces, y acá, estos atributos de acá los definimos básicamente, por lo general, también lo que hacen, los definen en clase por separado. Pero para no enredarlo, lo definimos en la clase conexión. Pero son atributos que son fijos, yo no los puedo modificar. ¿Vale? Nos sirve solamente para hacer referencias. ¿Bien? Perdón. Entonces acá especificamos de nuevo, acá, column hat null, y acá especificamos los values. Y lo que se recomienda también es cerrar, una vez que está todo perfecto, cerramos la conexión. Achico un poquito para que se alcance a ver ahí.
Ahí tenemos el insertar. ¿Bien? Entonces el insertar, si se fijan, es mucho más cómodo así que estar haciendo la instrucción completa. ¿Vale? Recuerden que el num column hack, eso no va, ¿cierto? Eso se genera automáticamente. El otro campo que vamos a hacer, que es el más cortito, se llama eliminar. ¿Bien? Por eliminar, ¿cómo vamos a eliminar? Por ID, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Public void eliminar. ¿Y qué recibimos entonces acá? El ID. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer en la tabla? ¿La voy a leer? No, la voy a escribir, o sea, la voy a eliminar, ¿cierto? O sea, voy a editarla. Entonces, fíjense que aquí ya es lo mismo. Hacemos esa misma línea. ¿Vale? O sea, db igual a helper punto, voy a modificar el archivo que creamos o que se creó en la conexión. Bien, ahí está. Analizamos el eliminar, ¿qué es lo que trae? Miren, pongamos db aquí, punto delete. ¿Qué es lo que trae el delete? Miren, dice, el delete tengo que especificar la tabla, ¿la tengo? Sí. Tengo que especificar la cláusula, el where, ¿bien? ¿Qué es la condición en realidad? ¿Cuál es la condición? Que la id sea igual a algo. ¿Y cuáles son los argumentos? No sé si se recordarán, Java 1. Cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, este delete. Delete from la tabla, where id igual a signo de pregunta. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, acá vamos a tener que especificar lo siguiente, miren. Hacemos el delete. ¿Bien? Especificamos la tabla. ConnectionHelper.table. Recuerden que puede ser entre comillas mascota, también uno puede hacerlo. Pero uno tiene que estar verificando en el otro archivo si es que está coincide o no coincide. Aquí ya no tengo para qué hacer eso. ¿Cuál es la condición? Y aquí abrimos comillas. Bueno, antes de las comillas, colocamos ConnectionHelper.id más igual algo. Ahí. ¿Dice algo? Hay que explicarlo después. En el siguiente parámetro donde dice string args, que es cuáles son los parámetros que quiero especificar, se especifican allí. Pero fíjense, ¿qué es lo que tenemos que especificar acá? Un arreglo de string. Bien. Tenemos dos caminos. Creamos un arreglo arriba o lo creamos aquí mismo. ¿Bien? ¿Y cómo se crea un arreglo anónimo? Un arreglo anónimo, como dice aquí, aquí me da como la pista, en realidad. Para crear un arreglo anónimo vamos a tener que hacer esto, miren. String, abro los corchetes y abro llaves. Y ahí se especifica la ID. Pero ojo, la ID de qué tipo es? Int. Entonces hay que transformarlo con más comillas. ¿Bien? O, para que sea más sencillo, voy a hacer esto yo, miren. Voy a declarar un string acá que se va a llamar pk igual a id más comillas. ¿Bien? Transformamos el id que era entero a string, nada más. ¿Bien? Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer, me voy a correr un poquito hacia la... Cuando escriba me corro hacia la derecha. Vamos a poner esto, miren. New string corchetes y llaves y ponemos ahí pk. ¿Bien? Lo anoto en la pizarra. Eso sería el último parámetro. Si hubiesen sido más parámetros, coma, el otro valor, coma, el otro valor y así. ¿Bien? Entonces aquí sería new
Si es que alguien no alcanzó a copiarlo, va este valor. PK. ¿Bien? Y ahí, punto y coma. Ahí está. ¿Bien? Después, ¿qué hacemos? Cerramos. ¿Bien? ¿Siempre hay que ponerle close? ¿Sí? Siempre, cuando abrimos esta conexión, la cerramos. ¿Bien? Ahí está el delete. ¿Bien? Lo voy a dejar abajito para que se alcance a ver también. Entonces sería ese parámetro y el otro parámetro sería ese. ¿Bien? Lo dejo hacia abajo para que se vea mejor. ¿Bien? El otro método es el actualizar. Voy. La idea es actualizar todo. Entonces vamos a recibir ¿qué cosa? La tabla entera, es decir, el objeto entero. Entonces esa mascota se supone que viene con un ID. ¿Y qué viene también? Viene con todos los elementos cambiados, menos el ID, ¿cierto? O algunos de sus elementos cambiados. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir, ¿cierto? Lo otro, fíjense bien, copiamos esta estructura entonces de acá, miren. Esta de aquí, la copiamos, la pegamos. Analicemos el update, miren, ahí está el update. ¿Qué trae el update, miren? La tabla, los valores, la condición y los valores que van en la condición. ¿Vale? O sea, trae más cosas. Es como una combinación entre el insert y el delete. ¿Bien? Entonces, antes de armar el update, ¿qué vamos a tener que hacer primero? Definir todos los valores. Todos. O sea, se pueden apoyar del de arriba. Pueden copiar todo esto, miren. Y falta el ID. ¿Bien? Entonces, habría que copiar eso. Ahí. Y faltaría solamente el values.put del connection helper.id, m.id. Ahí está. Los copié de arriba por si acaso, si es que alguien no estaba atento. Se agregó solamente esa línea, ¿verdad? Que es la del ID. Entonces, no, perdón, no va el ID, sorry. Porque el ID va en la condición. ¿Bien? No va el ID. Se copia y se pega, ¿no? Entonces. ¿Bien? Ahí sí. ¿Bien? Hacemos lo mismo que hicimos acá con el PK. También lo podemos definir aquí mismo. String PK igual a id más, perdón, m.id más comillas. Recuerden también que está el método que se llama string.valueOf, ¿verdad? Entre paréntesis m.id. Esa es la otra forma de transformar a string también, ¿vale? Que es la recomendada en realidad, pero esa es más rápida. ¿Bien? Y ahora hacemos el update. ¿Bien? Entonces hacemos lo siguiente, miren. db, que es database, punto update. La tabla, ¿cómo se llama entonces? Tabla, ¿cierto? Connection helper.table. ¿Qué viene después? El values, ¿cierto? Ahí me va diciendo, miren, coma, y ahí me dice, ¿qué viene ahora? El values. Doy un enter para que se vaya viendo. Doy un enter, pongo aquí values, coma, y doy otro enter. ¿Qué viene ahora después? La cláusula. Enter, coloco connection helper punto id más comillas igual algo, coma, ¿y qué me falta ahora? Los strings, ¿cierto? Y el string sería new string corchetes llaves pk.
y finalmente cerramos la conexión. ¿Bien? Profe, en esa estamos diciendo que el ID también va a cambiar. No, estamos diciendo que vamos a actualizar todo esto donde la ID coincida. Pero la ID no se cambia porque es prima ID. ¿Bien? ¿Vale? Ahí está. Entonces, ahí tendríamos la primera parte que sería los de escribir. ¿Bien? ¿Vale? Ahí está. Hacemos el buscar después y después hacemos una pausa. Entonces, vamos a hacer el buscar primero para que es el distinto. ¿Bien? El buscar ya no es void. ¿Qué debería hacer el buscar? Debería retornar la mascota que voy a buscar por ID. ¿Verdad? La idea es que yo le pase el ID y yo busque esa mascota completa. O sea, tendríamos que hacer un select asterisco from mascota donde el ID sea igual a algo. ¿Verdad? Por lo tanto acá, cuando esté listo ese método, bien, hacemos un public mascota find y buscamos por ID. Se lo regala. Como hay que devolver una mascota, creamos una mascota M y la mascota se debe de retornar para que no nos dé el error ese que aparece ahí. Bien, eso es lo primero. Bien. Ahora, ¿vamos a escribir? No. ¿Qué vamos a hacer ahora? Leer. Entonces, db igual a helper punto leer. Bien. Ahí está. Luego de eso, hacemos lo siguiente. Cursor igual a db punto, si no me equivoco es raw query. Bien, ahí está. ¿Para qué es curso? El cursor es como en Java el result set, no sé si se acordarán, que cuando hacíamos la consulta hacíamos un rs.next y íbamos avanzando registro por registro. Acá se llama cursor. ¿Qué es lo que vamos a cargar en ese objeto cursor? Ese cursor va a cargar toda la información que tiene la mascota. ¿Bien? En este caso es un elemento. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a tener que especificar, según esto, ¿verdad? Que recibimos la consulta y recibimos todos los argumentos que están definidos. ¿Esta consulta tiene argumentos? Sí, porque tiene un word. ¿Bien? Antes de escribir esa consulta, no, vamos a hacer aquí la consulta. String SQL igual a, y hacemos la consulta aquí, miren, select asterisco, no se vayan a equivocar en el select, por lo general el típico error es este, miren, el select lo ponen así. ¿Ven? Select va con T al final, from espacio, ¿cómo se llama la tabla? Connection helper punto table más espacio where, ¿cómo se llama la columna? Connection helper punto id más igual a algo. Achico un poquito para que se alcance a ver la estructura completa. Ahí se ve completo. ¿Ven? Ojo con los espacios, chiquillos, acá. Miren. Después del from, un espacio.
para que aparezca el nombre de la tabla mascota. Después de la tabla, un espacio para que no quede mascota pegado con cuerpo. Bien. Después otro espacio para poner el ID de la tabla y con el signo de pregunta especificamos. Y el ID también lo vamos a tener que transformar, ¿verdad? El PK. ¿Sí? Entonces sería string PK igual a ID más algo. ¿Bien? Para que quede más ordenado, ¿no? Entonces el raw query, que es una consulta SQL, aquí hacemos la consulta y aquí especificamos los argumentos de la siguiente manera. Así, ¿bien? Como es solamente una consulta, porque va a haber una mascota con un único ID, aquí no va un while, sino que aquí va un if solamente. ¿Bien? Si cursor punto, en antes era rs.next, aquí se llama move to next. ¿Bien? Cargamos toda la información de esa mascota. Por ejemplo, m.id va a ser igual a cursor.getInt. Le pasamos un 0, que es el número de la columna. m.nombre le pasamos el cursor.getString, la columna es la 1. Luego viene, no sé si viene la raza o el género. ¿Raza? m.raza, según según Caro, ¿cierto? Si se equivoca, bueno, se equivocan todos, ¿cierto? String 2. Ahí está. m.género, vamos a guardar el cursor.getString, sacamos del string el género, y m.peso, sacamos el cursor.getDouble 4. Finalmente db.close, que tenemos que cerrar la data. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el cursor entonces? El cursor lo único que hace, por ejemplo, supongamos que el ID es 1. ¿Bien? Como el ID es 1, seleccionamos todas las columnas y vamos a preguntar si el 1 existe. Como existe, se va a guardar en el cursor toda la información. Entonces aquí lo que estamos haciendo con el 0 es sacando la columna 0, que sería el ID, nombre, toda la información. O sea, el cursor vendría siendo como esto, miren. Eso es un cursor. Y lo que estamos sacando es la posición 0, ese numerito, la posición 1, la posición 2, 3 y 4. ¿Le damos esos números como para que se guíe? Sí, por el número de columnas. ¿Bien? Ahora, una vez que tenemos eso, entonces vamos a hacer una pausa para terminar el otro método, que es el list, que ahora debería ser muy similar, ¿bien? A eso, ¿bien? Ya, continuamos entonces con el método final, que es el que carga toda la información de las mascotas. Es muy similar al find, ¿bien? Vamos a tener que reutilizar algunos códigos. Por ejemplo, el último método, ojo ahí, retorna una lista. Voy a subir para que se alcance a ver. Ahí. Retorna una lista de mascotas y se llama mascota list. Como retorna todo, no es necesario que reciba parámetros, ¿bien? Pero sí lo que necesitamos nosotros acá es tener una lista de mascotas, obviamente,
recuerden que si da un error ahí, tienen que importar la librería o la clase. Y ahí estamos devolviendo la lista. ¿Ven? Como también vamos a leer, entonces acá el proceso sería db igual a helper punto lectura. Creamos un string SQL en donde guardamos la sentencia SQL igual, pero esta sentencia SQL sería una sentencia más simple. Es un select asterisco from, recuerden, espacio, más connection helper.table más eso, ¿cierto? Ahí no. Y lo otro que necesitamos es un cursor, ¿verdad? Y aquí hacemos el db.rawQuery, le pasamos el SQL y como no tenemos argumentos, le decimos que no hay argumentos, entonces le decimos null. ¿Bien? Como no hay signos de pregunta, entonces la respuesta para ese caso sería null. ¿Bien? A diferencia del de arriba, el de arriba solamente busca uno, por eso hay un if. En cambio acá, ahora lo que nosotros tendríamos que hacer acá es buscar el conjunto de mascotas que pueda existir, que puede haber una, o pueden haber 10 o 20 o más. Entonces a continuación, lo que se debe hacer acá es mover el cursor para ir seleccionando, ir fila a fila. Bien. Y aquí ¿qué voy a necesitar? Que copien lo que tenemos en el if. Acá miren. Aquí vamos a tener esto, miren. Mascota m igual a new mascota. Creamos un objeto. Y luego de eso se copia todo lo que está en el if. Ahí. Y si no hacen el último paso, obviamente no va a mostrar nada. ¿Bien? Es el último paso que sería list.add. ¿Bien? Y ahí está listo. ¿Bien? Entonces, ese método básicamente es muy similar al de arriba. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que por cada registro yo creo una mascota nueva y se debe cargar toda la información en cada atributo de la mascota. Y después, una vez que ustedes hayan cargado cada atributo en su respectivo elemento del objeto, se debe hacer el último paso, que es agregar a una lista el elemento. Y si recordamos la última clase, ¿verdad? Lo que hicimos fue cargar un recycler view, una lista de objetos que eran contactos, que tenían fotos, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos una lista. Bien, pero esta lista es distinta porque pertenece a una base de datos, entonces el proceso que se va a tener que hacer más adelante es poder repetir el proceso de poder cargar todas las mascotas en un recycler view. La lista ya está, entonces hay que verificar si es que la única mascota que existe, que es Bobby, va a aparecer dentro de la consola. Lo vamos a ejecutar después y la idea es poder verificar que todo esté funcionando correctamente con todas las sentencias que hemos realizado. Entonces, posibles errores que podrían existir, los espacios. Entonces, por eso verifiquen muy bien los espacios que tienen que existir entre la concatenación de variables. Lo mismo pasa en el connection helper. El connection helper, recuerden que cuando ustedes definen la tabla, puede que ahí existan posibles errores que les puede dar, en este caso, la ejecución. Cuando lo ejecuten, los errores pueden ser ocasionados por la concatenación de las instrucciones SQL. ¿Bien? Entonces, una vez que está listo con eso, después pasamos a lo que es el main activity. ¿Bien? Vamos a trabajar en el main activity y vamos a configurar nuestro proyecto también, porque vamos a tener que importar la librería para poder trabajar con diseño
y vamos a tener que trabajar también con Recycler View. Entonces vamos a dejar todos esos elementos importados para que puedan irlos trabajando. Bien. Entonces, una vez que esté listo eso, vamos a definir en el activity todo lo que tiene que ver con la actividad. Bien. Entonces, una vez que esté listo eso, pasamos al activity. Bien. Y en el activity, main activity, vamos a verificar que todo eso esté perfecto. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren. Cambiamos al activity. Y en el activity vamos a hacer lo siguiente acá, miren. En el activity vamos a crear un CRUD. Bien. El activity, si ustedes se fijan, acá en la fotito que está acá, no está el activity. Pero el activity, por lo general, lo que va a hacer el activity, que son estas actividades de acá, se van a comunicar con el CRUD solamente. Bien. El connection helper lo usa internamente el CRUD. Bien. Le vamos a llamar CRUD igual a new CRUD. Subo un poquito para que se alcance a ver. Ahí está. Y acá, ¿qué le vamos a pasar? This. Ese es el contexto que nosotros le vamos a pasar. Bien. Y ahí se hace todo el enganche. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a crear una lista de mascotas. Le vamos a llamar acá list. Y vamos a llamar al objeto CRUD.mascotaList. La idea es verificar que no tengamos ningún error. Bien, a lo mejor yo tengo un error, se me fue algo, se me pasó algo por alto, bien, me faltó a lo mejor alguna concatenación y eso es lo que vamos a verificar acá. Bien. ¿Cuántas mascotas debería tener la base de datos? Una. Entonces la idea acá es poder, de hecho, miren, no vamos a trabajar con ese, sino que lo vamos a buscar con el mascota solamente. Y vamos a llamar al find. ¿Y qué número le paso ahí? Debería tener el ID 1, ¿cierto? La mascota. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí solamente lo vamos a mostrar por consola. Bien. Entonces le voy a poner E de error, pero en realidad para que muestre el texto en color rojo y sea más fácil identificarlo. Para ver si es que existe o no existe. Le vamos a poner info, m.nombre. Vamos a mostrar el nombre de la mascota. Después copiamos y pegamos. Bien. Raza y género. Bien. Ahí. Agrando un poquito para que se vea bien. Ahí. Bien. Y antes de eso, para que sea más fácil identificarlo, vamos a poner un log. Que va a ser así. Copio y pego. ¿Ven? Ahí. Lo dejamos así solamente para verlo por consola si es que carga o no carga. Va a cargar un activity vacío, pero cuando cargue el activity se va a ejecutar esta línea y si carga correctamente los valores porque estamos bien. Si llegas a dar un error, verificamos cuál puede ser el posible error y eso nos va a indicar la consola. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a tener que abrir esto, el logcat. Abajito ustedes tienen una serie de herramientas, ¿bien? Y hay uno que se llama logcat. Entonces, con el logcat, que es esta herramienta de acá, nosotros podríamos, en su defecto, verificar posibles errores. ¿Bien? Entonces yo lo voy a ejecutar. Todavía no me reconoce la máquina, así que vamos a esperar un poquito. Ahí lo tuvo que...
Fíjense que esos son los posibles mensajes que podríamos tener. Bueno, este es un error que no pertenece a la aplicación en sí, pero esa es la forma en como uno puede ir revisando los errores en esta consolita. Si en algún momento más adelante ustedes llegasen a tener un error, por ejemplo, se despliega la aplicación y se cierra inmediatamente, ustedes tienen que verificar en esta sección de acá los posibles errores. ¿Bien? Dependiendo del teléfono, obviamente, hay algunos chinos que hay que activar los mensajes que se envían. ¿Bien? Así que voy a ver si lo tomo. Ahí lo tomó el mío. Bien. Voy a ejecutarlo para ver si carga o no carga bien. ¿Vale? Entonces se va a ejecutar ahí. Y la idea es verificar aquí si te aparecen estos valores o no. ¿Bien? Cuando termine de instalar. Entonces después hacemos una pausa para verificar que todos puedan tener eso. Bien. Que lo están escribiendo, pero que no tengan errores hasta ese punto. Bien. Y vamos a ver si es que hay errores, poder corregirlos. Bien. Si se dan cuenta, aquí nos mostró Bobby Boxer Macho, ahí está la información. Entonces, cuando lo ejecuten, si aparece esa información, ¿verdad? Es porque está todo ok. O sea, se creó el archivo de base de datos, ¿bien? Se pudo buscar, entonces los otros métodos asumen que están correctamente. Ahora, al eliminar hay que verificar después, al actualizar o al insertar o al mostrar todos, lo mismo. ¿Bien? Hay que verificar después cada uno de esos métodos. Pero si aparecen correctamente, entonces lo vamos a ir verificando. ¿Bien? Entonces le pongo pausa a esta cosa para que hasta ese punto entonces estaríamos listos. ¿Bien? Vamos a ir al Gradle. ¿Bien? Vamos a ir al Gradle. El módule app, el que dice módule app. ¿Bien? El Gradle. ¿Bien? Vamos a hacer las importaciones de rigor. Recuerden que ustedes tienen la versión aquí 28, ¿verdad? Algunos tienen la 26, como en mi caso. Bien, ustedes dejan la que está ahí. Recuerden que esto no se cambia. Lo único que ustedes pueden modificar es eso de aquí. Bien, ya lo otro es error. Bien. Y lo que vamos a hacer acá a continuación, nos vamos a posicionar aquí, abajito. Voy a agrandar un poquito el código, por ahí. Bien. Y aquí vamos a implementar o vamos a importar com.android.support con 2p design gn no ng, bien, gn, dos puntos y la versión de del compilador que ustedes tienen, que es la 28, ¿verdad? Todos tienen la 28. En mi caso yo tengo la 26, punto más. En el caso de ustedes es la 28, punto más. ¿Bien? Y la otra implementación que hay que hacer es la del Recycler View, que sería com.android.support, dos puntos, todo en minúscula, Recycler View guión B7, todo en minúscula, dos puntos y la versión. En mi caso es la 26 punto más, en el caso de ustedes es la 28 punto más. Cuando estén los dos elementos, pinchan en el botoncito de acá arriba, que sería el sincronizar. Recuerden estar conectados a internet para poder hacer este paso. ¿Bien? Recuerden, aquí es 28 en el caso de ustedes. Si está todo bien, no deberían haber problemas acá. Si hay un error acá, verificar que ustedes no tengan errores. En mi caso me da un error, pero ese error no es de la importación. ¿Bien? Ay, se sigue guardando. ¿Bien? Cortónico, ¿Vale? Ahí está. Ahora, revisen eso entonces y lo
lo sincronizan aquí arriba para que no les dé problemas. ¿Bien? Si está todo bien. La idea es no tener errores de archivo, ¿bien? Errores de código para cuando uno sincroniza, si no les va a dar un error más grande. ¿Bien? La idea es que esté todo en amarillo o en verde. ¿Bien? A continuación, una vez que tenemos eso y que la base de datos esté perfectamente configurada, entonces vamos a ir al Activity Main, perdón, al Activity Main, bien digo. Voy a tener que hacer un rebuild para que se vea la interfaz. Bien, vamos a cargar acá. Lo que vamos a hacer acá, recordar, lo que tenemos que hacer acá son dos cosas. La primera es, ustedes van a tener que elegir el tema, ¿verdad?, que habíamos mencionado, que era el Holo Dark, si no me equivoco, o Holo Light, ¿verdad?, en caso de que no les funcionase. En caso de que no aparezca aquí el Hola Mundo. Y lo otro que van a tener que hacer es que en el Style, no Action Bar, ¿verdad? En el Style, recordar que cuando vayan al Style, donde dice Dark Action Bar, le ponemos no Action Bar. ¿Bien? Los colores que vamos a escoger, ahí va a depender de cada uno, los colores que elija. ¿Bien? Y además de eso, lo que vamos a hacer acá es, una vez que tenemos eso, vamos acá al Activity Main. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, miren, vamos a borrar esto de aquí. Bien. Vamos a colocar acá un Relative Layout, Match Parent, porque la idea es que ocupe todo. Bien. Recuerden que aquí debe ir un toolbar, que eso va a ser parte del ejercicio. Después borran ese comentario. Bien. Lo otro que necesitamos acá es un Recycler View. Entonces aquí le ponemos Recycler View. Ahí aparece. Bien. También Match Parent. Ahí está. Bien. Tienen que darle una ID a este Recycler View. Se va a llamar Recycler. Bien. Bien. Ahí está. Y lo otro que van a necesitar acá es un botón flotante que se va a llamar Floating Action Button. Bien. Cuando lo escriban, autocompletan después los elementos. Si no aparece como redondo es por el Holo Light que ustedes tienen, pero cuando lo ejecuten debería aparecer el botoncito en círculo. Bien. ¿Cuál es la idea también? Que el Relative Layout tenga un margin para que no quede todo pegado al borde. Arribita definimos un margin de unos 16 dp. Bien. Ahí está. Achico un poquito ahí para que se alcance a ver completo. Bien. Y el botón que está aquí, le vamos a decir lo siguiente: que quede abajo y que quede a la derecha. O sea, sería entonces parent button true y parent right, ¿cierto? Después le agregamos un icono, ¿bien? A este botón. Bien, este icono se va a llamar, puede ser un más, porque la idea es que cuando pinchemos este botón agreguemos una mascota, ¿vale? Y la idea es que cuando nosotros definamos también la edición, eso viene también más adelante. Bien, entonces eso. El botón sí podría tener un ID o es opcional. Bien, es opcional el ID para este caso.
recuerden que el botón puede tener un on-click, ¿cierto? Y la idea es que en el on-click yo vaya a otra activity. ¿Vale? Eso lo vamos a definir como el ejercicio del control. ¿Bien? Bien, ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que en este Recycler View nosotros podamos cargar las mascotas de la base de datos. ¿Vale? Por lo tanto, acá lo que nosotros necesitamos es una plantilla. ¿Vale? Y esa plantilla debiésemos tener lo siguiente. Lo voy a anotar aquí. ¿Bien? La plantilla debiera ser así. ¿Bien? Un circulito. Bobby y la raza que es Boxer. ¿Bien? Eso es lo que deberíamos nosotros tener. ¿Vale? Muy similar a lo que hicimos con el contacto. ¿Bien? Ahora, cuando tengamos eso, entonces vamos a crear dos cosas y con eso terminamos. ¿Bien? Vamos a crear dos elementos más. Miren, lo vamos a dejar armado hasta ese punto. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Poder armar el adaptador. Armar todo ese paso que hicimos de la semana pasada para que se carguen las mascotas acá. ¿Bien? Y el otro paso también lo voy a dejar explicado. Miren, hacemos el proceso acá, miren. Vamos a ir a la sección de Draggable. ¿Bien? Ahí está. Nuevo. Y en la sección de Draggable, bueno, hay que crear el icono, pero vamos a crear aquí un nuevo elemento. ¿Ya? Se va a llamar Draggable Resource File. ¿Bien? Le vamos a llamar a este Draggable círculo. ¿Bien? Circle. ¿Bien? O círculo, no sé. ¿Bien? ¿Ok? Se va a generar eso de aquí. Nos vamos al texto aquí abajito. Cuando hayan creado el Draggable Resource File, Circle, le llamamos al elemento. Bien. Y acá, bien, aquí, donde dice selector, no vamos a usar un selector, sino que vamos a usar un shape. Bien. Bien. Acá está, shape. Y este shape lo que nos permite en realidad acá es poder crear parece que tengo acá el torpedo, déjenme revisar, aquí está. El shape tiene una propiedad que se llama shape, bien, y tiene dos componentes que los vamos a explicar a continuación también, ¿vale? Entonces, tiene una propiedad que se llama shape, lo vamos a poner aquí abajito. Shape, ahí está. Y podemos dibujar rectángulos, podemos dibujar cuadrados, anillos, bien, óvalos. En nuestro caso es un óvalo. Bien. Y necesitamos dos propiedades dentro de la forma shape. Necesitamos la propiedad solid y le damos un color. Ustedes si quieren buscan un color específico o le ponen el color primario. Bien, ahí está. Bien. Lo otro que también vamos a necesitar es darle un tamaño. Bien. Y el tamaño tiene dos propiedades importantes. El height, que le vamos a poner 48 dp. Y el width, que le vamos a poner también 48 dp. Entonces ahí ya tenemos nuestra pelotita como recurso. Bien. Entonces esa pelota después ustedes lo que pueden hacer es cambiar el color al cual ustedes tienen convenido. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer ese esquema. Bien, entonces este es un recurso, este es como la imagen. Nosotros en el ejercicio anterior les entregaba las imágenes, pero acá como no vamos a trabajar con imágenes, definimos una pelotita como el estilo del email. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en esta pelotita, cuando yo cargue a todas las mascotas, la idea es que aquí aparezca la inicial de la mascota. Por lo tanto, el siguiente paso, cuando ustedes hayan construido este Draggable Resource File, vamos a crear ahora el layout para poder
cargar elemento por elemento. Ejemplo. Vamos a tener que ir a la carpeta layout. ¿Se acuerdan que creamos un ítem contacto y cargamos la fotito y armamos como la estructura? Aquí lo mismo, vamos a crear un ítem mascota. ¿Bien? Clic derecho en layout. Layout resource file. Se va a llamar ítem _ todo en minúscula, mascota, y aquí abajito colocamos relative layout. Bien, entonces el proceso ahora va a ser el siguiente. Entonces cargamos un ítem mascota y el root element le ponemos relative layout, ponemos OK. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer acá, como este es un ítem que hay que cargarlo después con el adaptador y el recycler view, la altura no es match parent, es grab content. Bien, segundo, este debe tener un ID que se va a llamar container -item o ítem, perdón, al revés, ítem container, que se explica en el segundo video, si no me equivoco, esta parte también. Bien, ahí está. Por lo tanto, lo que vamos a generar acá es un text view que se va a hacer en este caso de grab content, pero como queda ahí. Le vamos a llamar o le vamos a dar un ID que se va a llamar en este caso ítem círculo. Bien, voy a agrandar un poquito aquí la pelota. Le vamos a dar un background y le pasamos el draggable circle. Bien, o sea, le pasamos el recurso que habíamos creado como color de fondo. Y lo otro que hacemos, le damos un texto. Supongamos que es Bobby, le ponemos la B de Bobby. ¿Y cómo centramos este texto? Propiedad gravity, ¿verdad? Center. ¿Qué color debería tener? Ahí va a depender de las pelotitas que ustedes escojan, ¿verdad? Pero debería ser el color blanco, que sería gato FFF. Y en negrita puede ser, ¿verdad? O sea, podría ser un text style bold. ¿Bien? La idea es que haya una separación entre este text view y los text views que vamos a poner hacia el lado. Entonces vamos a definirle inmediatamente también un margin a la derecha y un margin abajo, porque vamos a dibujar una línea también igual que el contacto. ¿Bien? Entonces le vamos a definir un margin right de unos 8 dp. ¿Bien? Y un margin bottom de unos 4. Margin right 8 y margin bottom 4. Bien, ahí está. El otro text view que va a tener 3 text views. Va a ser grab content. Esta ID se va a llamar ítem nombre de la mascota. Ahí. El texto por referencia se va a llamar Bobby. ¿Y en dónde colocamos a Bobby? A la derecha de circle. Abajito está, ¿cierto? Lo dejamos en negrita para que quede más destacado, ¿cierto? Por ejemplo, text style bold.
¿Bien? ¿Y el otro cuál es? La raza, ¿cierto? Entonces definimos otro text view. Grab content, le damos un ID. Se va a llamar item-raza. Son solo 3 elementos. Y acá texto es boxer de ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué le vamos a decir a este? A la derecha del círculo y abajo del nombre. Below, ¿cierto? Y lo dejamos cursivo para que quede distinto al de arriba. Textile itálica. Bien. Entonces ahí ya tenemos nuestra plantilla. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a explicarlo a continuación. ¿Cuál es lo que van a tener que armar ustedes? Bien, como ejercicio. Bien, se los voy a dibujar para que quede clarito. Bien. Entonces lo ejecuto para sacar la foto de la foto del teléfono y así quede más clarito. ¿Bien? Recuerden que no va a cargar nada, ¿cierto? Lo único que va a cargar es eso, ¿verdad? Le voy a sacar una fotito a esto. Ahí está. Oye, Nico, ¿cómo lo vieron al revés? ¿Lo escuché? ¿Fue lo que tanto escuché? No, como lo que había ahí. Ah, faltó la línea, también. Abajito. Recuerden, el view va con mayúscula, ¿verdad? Todavía hay algunos que escriben el view con minúscula. ¿Bien? View con mayúscula, lo cerramos así. Y el view tiene un A que va a ser de un dp y tiene un with que va a ser match parent. ¿En dónde debería ir este? Abajo de la imagen, ¿cierto? Entonces le ponemos below y seleccionamos item circle. Y ahí queda, ¿cierto? No se ve porque le falta el color. Ustedes eligen un color, era BD parece, BD, algo así. Ahí, ¿bien? Ahí queda el color plomito, ¿bien? Ahí está, ¿vale? Entonces ahí ustedes lo eligen, el color. ¿Bien? Entonces, cuando hayan construido todo, la idea es poder hacer lo siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser la misión de ustedes? ¿Bien? Ahí está. Ya. La primera tarea, bien, que van a tener que hacer aquí, van a tener que crear en la página principal, que es esta, bien. Esta página, lo primero que van a hacer es crear un toolbar. El toolbar va a ser algo así. Bien. Y la idea es que aquí solamente este toolbar diga el título, pets, y aquí el nombre del alumno. ¿Vale? Eso solamente en este toolbar. Bien. Y este toolbar debería aparecer en la primera página, que sería esa. ¿Vale?
Lo otro que hay que hacer también, lo que hicimos el día, la semana pasada, la idea es que aquí aparezca la B de Bobby, el boxer y la línea que en este caso sería así, ¿cierto? Y la idea es que aparezcan los demás, ¿cierto? Así. ¿Vale? Entonces, la primera parte es un toolbar. Esta activity debería tener un toolbar y debería cargar la información como lo hicieron en el contacto. ¿Bien? Ya tienen la plantilla, lo único que tienen que hacer es trabajar con el adaptador. ¿Bien? Y los text views. No es llegar y copiar y pegar, porque el otro tenía una imagen. ¿Bien? Hay que tener cuidado ahí. Eso es lo primero. Sería esta página que está aquí. Segundo, crear un nuevo activity. ¿Bien? ¿Y qué va a tener esta activity? Va a tener lo siguiente. Cuando ustedes pinchen el botón, si yo pincho el botón, se va a generar un nuevo activity. ¿Vale? Ahí está. Esta activity debe tener otro toolbar. Recuerden que nosotros podemos tener un toolbar o muchos toolbar. Entonces van a tener que crear un nuevo toolbar que va a ser así, miren. Aquí voy a dibujar el toolbar, lo voy a dibujar con otro color, con un color negro. Esta activity debe tener un toolbar aquí. Bien, ahí está. Y este toolbar, lo mismo, debe tener el nombre que va a llamarse así. Nueva mascota. Bien, ese va a ser el título del toolbar y va a tener un icono acá que es un ticket. Bien, ¿y qué vamos a agregar aquí? El nombre, raza, género. Pero el género va a ser esto, miren, van a tener que investigar. Macho, hembra, peso. ¿Bien? Ahí está. Y la idea es que cuando yo pinche aquí, se inserte. ¿Bien? Entonces, en eso va a consistir el ejercicio. ¿Bien? Entonces va a consistir en pinchar el botón, cargar una activity, cargar un formulario, y si yo pincho aquí, que se agrega a la base de datos. La idea es que cuando yo vuelva para acá, esta activity se vea el elemento cargado. ¿Bien? Hay que crear entonces dos toolbar, que sería el primero para la activity principal y el otro para la segunda actividad. ¿Bien? Solamente eso. ¿Bien? La otra parte, para eliminar o actualizar, eso lo vamos a ver más adelante también, pero también se puede trabajar, pero para que no sea tanta carga, eso solamente. ¿Vale? Taller. Este es control. ¿Bien? Entonces, para que lo puedan, revisamos la próxima clase. ¿Bien? Revisamos las apps. ¿Bien? Terminamos el video entonces. Stop.